noches, soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Seguimos hablando de la pandemia con un día que, si bien mantiene la cantidad de infectados, no es el día de ayer, pero ya se habla en algunos lugares de volver a endurecer la cuarentena. Hay un sector que lo está pidiendo. Hoy vamos a estar con Omar Sued, uno de los representantes del Comité de Infectólogos. Va a estar también con nosotros el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, que dijo alguna vez: compro cuarentena hasta el 15 de septiembre si esto implica que bajemos el número de muertos. Veremos qué sucede. Hay mucho más de política. Buenas noches a todos. Hola Mariano, buenas noches. Vamos a hablar también de reuniones de último momento. Se va a convivir con la pandemia, pero arranca otra agenda, Rosario, ¿no es cierto? Totalmente, se va a convivir con la pandemia y por eso el gobierno está pensando en una administración de la pandemia. Se va a avanzar con medidas durante la pandemia, ya no se habla de post-pandemia en el gobierno. Ayer hablaste de pánico en algunos sectores, Nacho. Hoy, ¿qué podemos decir con estos números que recordemos? 105 fallecidos en la jornada de hoy, 5.493, bajamos el piso de los 6.000, muchos en la provincia de Buenos Aires, en la capital. ¿Hoy podemos decir que se sostiene este miedo? Sí, se sostiene el miedo, Luis. De hecho, en las últimas horas hubo una reunión en la Quinta de Olivos entre el presidente Ginés González García, Santiago Cafiero y el ministro del Interior, Guado de Pedro, para ver qué estaba pasando con la suba de contagios. Fue posterior a que Ginés admitiera equivocaciones, errores. De alguna manera intentaron rodear y respaldar al ministro porque advirtieron que nuevamente estaba quedando expuesto. Y vamos a hablar de economía, lo hemos dicho aquí, la otra pandemia, la pandemia económica, con preocupación de empresarios. ¿Saben qué idea es el sumum, el non plus ultra de la reunión de los empresarios? Con preocupaciones, Javi, ¿no? Sí, es una encuesta entre directivos de empresas que muestra el pesimismo, ya no solamente por lo que pasa, sino sobre todo por lo que viene. Y te voy a dar un dato sobre multinacionales que están preocupadísimas por su situación en la Argentina. Enseguida hablo con Paulino del tema cárceles, con Mariano Cunio de lo que está sucediendo en la justicia. Está Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia. Hola Nicolás, gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. ¿Cuánto de cerca estamos en volver a endurecer la cuarentena? Bueno, lo que yo puedo decir más concretamente es que estamos en una situación preocupante en términos de la aceleración de los casos, ¿no? No solamente es la cantidad de casos, sino la dinámica con la cual se vienen moviendo. Están aumentando mucho y eso nos hace pensar en que es probable que en los próximos días o que en la mitad de la semana que viene estemos viendo bastante más casos que ahora. Entonces, si esto se corrobora, que estamos en una de esas partes donde se vio en todas las curvas de todos los países del mundo, que se pone una pendiente muy inclinada y aumenta muy rápido la cantidad de casos, hay que pensar qué medidas se pueden tomar para que esto no suceda, porque el correlato directo de esto es más cantidad de enfermos, más tensión sobre el sistema de salud, y si bien el sistema de salud ha demostrado una plasticidad impresionante, aumentando muchísimo su capacidad de respuesta. Y ahí se nos congeló como corresponde la comunicación. Ustedes me van a decir, mientras tanto vamos a ir preparando la curva, porque la intención mía es preguntarle a Kreplak qué número es el que preocupa. Ahí estás, Nicolás. ¿Cuánto es el número alarma para decir hay que cambiar la situación que tenemos ahora? No, en verdad para mí no es un número alarma, sino una proyección alarma. Si la proyección nos habla de en pocas semanas se nos saturan las camas, entonces uno tiene que tomar una definición antes de que se nos saturen las camas. Bien. Sabiendo que ya tenemos mucha más experiencia y más capacidades que antes, ¿no? Pero bueno, en tal caso, si nosotros vemos que en 3 semanas, 4 semanas se nos saturan las camas, tenemos que tomar alguna definición que nos haga reducir esto. Al menos esa es la posición sanitaria, ¿no? Bien. Siempre. Quiero ver esto, precisamente la proyección de la curva, y compartirlo con mis compañeros. Tomamos una semana para no tomar la foto de un solo día. El celeste es la provincia, el verde es la ciudad. Fijémonos en la ciudad rápidamente. De 1.000 se sostuvo, 1.400 llegó el 22, a 1.100 en el día de hoy. Y en la provincia 3.000, 2.700, 3.400. Aquí esto que nos preocupó a todos, el 4.300 y el 3.700. ¿Este número es sostenible? ¿Este número es aceptable junto con camas, junto con el índice de duplicación, si se sostienen parecidos para no volver atrás, Nicolás? Si nosotros por alguna cuestión que yo no podría suponer que va a suceder, esto se mantuviera estable, o sea, uno dijera, en estos datos se mantiene estable, podemos llegar a proyectar más o menos una administración lógica. El problema que tenemos es que
aumentó respecto a la semana pasada más o menos un 30%. A mí me parece que no es bueno el análisis del día a día. Me parece que les conviene, para entender un poco mejor la situación, hacer un promedio semanal, porque ustedes verán que toda la semana se repite que martes, miércoles y jueves hay más casos que sábado, domingo y lunes. Entonces es difícil entenderlo día a día, tienen muchísimas cuestiones, es muy complejo lo que sucede para ver la cantidad de casos. Pero bueno, si uno hace promedios semanales vemos que hay un poquito más del 30% de aumento respecto a la semana pasada. Si uno viera esto en una aritmética lineal, diría, bueno, la semana que viene tengo 30% más que ahora, lo cual es mucho. O sea, no banca. Si la semana que viene tiene un 30% más que esto, no banca esta situación de restricciones que tenemos. Es difícil, pero el problema es que ni siquiera pasa eso. La pandemia es geométrica. No es que aumenta del 30%. Lo que sucede es que después aumenta al doble para la semana que viene, podría pasar. Y entonces, si estamos en esa posición de la curva, que cuando se pone muy, muy vertical, se ha visto en todos los países del mundo, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos las condiciones epidemiológicas para que acá suceda lo que sucedió en cualquier país del mundo, solo que lo hemos hecho pausado, con mucho esfuerzo de la sociedad, del sistema de salud, de todos. Hemos logrado que lo que en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Chile, fue un aluvión de casos que saturó el sistema, nosotros lo hemos llevado de a poco. Ahora, también podemos tener todavía la condición del aluvión de casos. Así que yo creo que lo que tenemos que ir viendo es esto, la velocidad, la proyección, y si esta proyección es peligrosa, pensar en alguna medida más restrictiva. Claro. Más allá de todas las medidas que ya hacemos, ¿no? La del rastreo de contactos, la búsqueda activa, todo eso lo hacemos, pero a veces no alcanza y hay que pensar en otras. Ya está sumándose a nuestra mesa Omar Sued, que es infectólogo, uno de los especialistas que asesora al presidente. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Nacho, querías hacer una pregunta. Sí, le quiero consultar al doctor Kreplak si coincide con el análisis que hacen distintos infectólogos, incluso en la Casa Rosada también están hablando de esto, que tiene que ver con que estamos en la peor etapa de la pandemia, se hablan de 3/4 semanas en el que estamos en el peor momento, no están hablando del pico porque muchas veces lo ha explicado incluso Carla Bisotti, que el pico se va a ver una vez que pase o empiece a bajar la cantidad de contagios. ¿Estamos en el peor momento? ¿Estas 3-4 semanas son las peores? Sí, yo la verdad que no es que quiero sonar tremendista o que quiero asustar. Lo que sucede es que hay que entender cómo funciona la lógica de una epidemia. El peor momento va a ser el momento de más cantidad de casos por día, ¿no? ¿Cuándo es ese momento? Bueno, eso es el pico. ¿Cuándo es el momento? Porque ¿cuánto tiempo podemos seguir subiendo así? Y eso va a depender mucho de lo que hagamos. Digamos, muchos países del mundo han tenido un pico muy grande cuando tuvieron estas curvas de aceleración tan rápidas que todavía no hemos tenido en Argentina, pero que estamos nosotros diciendo, guarda que si vislumbramos eso, tenemos que advertirlo. Pero los países del mundo que tuvieron esa curva de aceleración tan rápida terminan cerrando porque la gente se está dando cuenta que se saturan los hospitales y cierran, haya o no haya gobierno que lo indique, quiero decir. Y si nos pasa eso, ahí se produce el quiebre y se acaba la curva de ascenso. ¿Cuánto tiempo puede estar la curva de ascenso? Y eso va a depender mucho de cómo nos comportemos nosotros. Ojalá sea lo más horizontal posible. Nicolás, replico esta pregunta de Nacho y tu respuesta, Omar. Omar, ¿estamos en el peor momento? ¿Sigue en una curva ascendente? ¿De qué tipo? ¿Están dadas las condiciones para retroceder en la cuarentena? Estas 3 puntualizaciones que hacía Kreplak. Omar. Estoy de acuerdo con Nicolás, como siempre, últimamente. Ojalá estuviéramos en el peor momento, porque eso significa que la semana que viene vamos a estar mejor. Y no sabemos cómo vamos a estar. Hoy, 5.000 pacientes significan, con un 2% de letalidad, que es una letalidad baja, 100 muertos más, ¿no? A ese número que tenemos. Si no es más que eso, ¿no? Con suerte, 100 muertos más. Entonces, cada día que pase, con estos números, son 100 muertos más que vas a empezar a ver. Entonces, realmente hay que lograr bajar este número. Y como dice Nicolás, no hay nada biológico en el virus que haga que se baje solo. Únicamente lo vamos a bajar nosotros. Únicamente lo estamos aumentando nosotros, estando a menos de 2 metros con otras personas, saliendo cuando no tengamos que salir necesariamente por fuerza mayor, porque somos esenciales, porque tenemos que trabajar, lo estamos generando nosotros, ¿no? Entonces realmente en estas reuniones de 300 personas, en estos bautismos, en estos velorios, en estos encuentros de fin de semana, en estos asados, en estos compartir una cerveza después de un partido de fútbol, en todas estas situaciones
estamos generando nosotros. Y ahí es donde tenemos que ser, en los trabajos, en los hospitales, donde uno se junta a fumar afuera, en la vereda, sin querer, o en un momento de mucho cansancio, a comer o tomar un café en la sala de médicos, cuando debería estar con barbijo permanentemente. Todos, yo también cometo errores, todos cometemos errores cuando estamos cansados, pero tenemos que estar muy alertas y evitar estas situaciones. Viceministro, usted y el ministro Goyán han sido de los más claros respecto a la decisión de que si hay que endurecer, se vuelve a endurecer. La semana que viene es la última semana de la fase flexibilizada que se adoptó en el AMBA. ¿Cómo concilia ese convencimiento con otro convencimiento que no es tan sanitario, aunque tiene efectos sanitarios, que es el hartazgo y la dificultad de la población, también en el conurbano bonaerense, de seguir en cuarentenada de manera rígida? Sí, me parece que es uno de los grandes temas, ¿no? Para pensar y qué hacemos con eso. Yo lo quiero poner también en una cuestión un poco más democrática. A nosotros nos toca la responsabilidad de administrar el sistema de salud y bueno, lo hacemos, es cierto, tenemos por ahí mucha información, instrumentos que nos permiten analizar la información y alguna experiencia y estudios y que nos permite tomar definiciones. Pero no tenemos una autoridad absoluta sobre lo que se va a hacer. Acá todos participamos de las decisiones. Yo lo escucho bastante seguido a Omar, que de su posición como médico y como representante de una sociedad científica asume un rol social que podría no asumir, digamos, ¿no? Y lo asume por una vocación personal de decir lo que siente que es mejor para nuestro país. Y este es un rol que creo que tenemos que tener todos. Digo, porque yo quiero ponerlo como muy claro. Cuando empezó el 1 de julio, a mí me llamó mucho la atención esto. El 1 de julio, el primer día de la cuarentena estricta, me preguntaban todos si el 18 se iba a poder hacer running o se iba a poder hacer... Digo, me parece que ese tipo de situaciones son las que hacen que es muy difícil plantear una cuarentena estricta si todo el tiempo estamos boicoteando la cuarentena estricta. Permitime que disienta, Nicolás. No es una pregunta frívola. Son 4 meses de estar encerrados. O sea, no es, digamos, salir a correr, que en el caso personal mío sería una excentricidad porque no lo hago, es una actividad física para muchísima gente vital para, no sé, amortizar lo que significan el día a día de lo difícil. O sea, no es una cuestión frívola, si quiero salir a correr porque me encanta exhibirme corriendo. Hay mucha gente que necesita salir, tener una actividad bastante más parecida a lo que tenía. No igual, pero parecida. Yo entiendo lo que vos estás diciendo. No es un boicoteo preguntar cuándo se recuperan las libertades. Es un instinto propio del ser humano que todos reconocemos que hay que tenerlas restringidas, pero que uno dice, bueno, ¿cuándo? O sea, pues si vos me decís... Sí, decime. No, perdón, discúlpame, Luis. Está clarísimo, y yo no lo digo frívolamente, me parece indispensable, y que habla de una sociedad sana, una sociedad que necesita encontrarse. Vamos, a mí eso me parece que es... Pero estamos en una situación de un grado de excepcionalidad grande. Quiero construir una épica colectiva, lo que estamos haciendo. Esto no nos va a salir bien. Y lo que venimos haciendo en nuestro país es bastante ejemplar respecto de los países de la región. Pensémoslo seriamente, estamos comparados con Brasil, con Chile. No es que uno quiera compararse para sentirse mejor o peor. La epidemiología es comparación. Uno no puede hacer epidemiología sin comparar. Y si uno se compara con todos los demás países donde tuvieron las mismas condiciones epidemiológicas que nosotros, nuestro resultado es infinitamente superior porque encontrábamos una forma de unidad social, colectiva, de enfrentar el problema. Sin duda. Pero si eso tiene grietas, no va a salir bien. Pero eso es que sin duda, y yo comparto la épica, y desde acá hemos decidido, hay que tomar una medida sanitaria, se responde. No es una medida de bajo costo, es una medida de altísimo costo socioeconómico. Yo sé que vos me vas a decir, por ejemplo, esto, que son las camas de terapia intensiva que generan prevención, no quiero poner miedo, pero alertas severas. Hoy estamos, y siempre lo repasamos para entender, porque con ustedes, y se lo pregunto a Omar, entendimos que hay que mirar el número de infectados, el número de fallecidos, las cámaras de terapia intensiva, lo que significa la duplicación del virus. Hoy tenemos 955 camas de COVID en todo el país, la nación un poco más de la mitad, todo el territorio nacional 55.5 y un casi 65 en el AMBA. Esto, más la cantidad de infectados, Omar, ¿te hace pensar que no podemos dar por ganada esta etapa de flexibilización y corremos el riesgo de volver atrás? Estamos volviendo atrás, o sea, acabamos de decir, 5.000 personas, 100 muertos por día, es un montón. Y mañana si son 6.000 y pasado mañana si son 7.000, olvídate. O sea,
la UNICEF hizo alguna vez un experimento y puso 3 o 4 problemas importantes en el mundo y trajo chicos de menos de 10 años y les preguntó qué podía hacer con esos problemas, cambio climático, inequidad. Las respuestas eran tan claras, que si vos pones ahora 10 chicos de 10 años acá y le decís, tengo una enfermedad que se transmite entre personas, que no tiene cura, que se va a morir por lo menos el 2% y a veces el 10%, y si es más de 80 años, el 20%. No hay vacuna. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué contestarías vos con una mentalidad de 10 años? Sí, bueno. Que no se junten las dos personas. Es muy probable que el chico de 10 años no pueda manejar la variable de que tiene que comer, que está acostumbrado porque su papá lo trae, que tiene que tener un esparcimiento, que su papá lo trae. Pero te digo que un chico de 10 años... Omar, si a un chico de 10 años... Y los comunicadores sociales, tenemos que construir el discurso que queremos dar. ¿Qué podemos hacer? Está bien, pero digo, si a un chico de 10 años también le decís que por 4 meses no va a ver a sus compañeros de jardín, no va a poder salir, te lo va a plantear, con... O sea, lo va a hacer. Me gustaría ir a ver, digamos, abrazarme de mi suegra, de poder viajar a ver a mi familia. Me encantaría. A todos nos gusta. Y la estamos pasando bien. Vos, Nicolás, yo la estamos pasando bien. Sin duda. Comemos. Sin duda. Hay muchísima gente que no come, hay muchísima gente que está mucho peor, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué es lo que hay que preguntarse? Sí, Rosario. Sí, el gobierno no toma la decisión de las restricciones de la cuarentena por los muertos, tampoco por los casos, los va a tomar por las terapias intensivas, como decía recién Luis. Crepla, ¿cuál es el número pues no van a llegar al colapso del sistema sanitario? ¿Cuál es el porcentaje que tenemos que mirar para saber que sí o sí vamos a tener que volver atrás? ¿El 80% de ocupación de camas de terapia intensiva? No, el problema es otro. El problema es dinámico. Yo sé que más o menos la persona que se contagia hoy, en 5 a 7 días expresa los síntomas, más o menos 7 días después está preocupante en el hospital y puede estar en 2 semanas después de haberse contagiado ocupando una cama de terapia intensiva, y de hecho la mortalidad se ve en promedio 3 semanas después de los contagios. Entonces, si estamos en esa situación, las decisiones que tomemos hoy las vamos a ver 2, 3 semanas después de la decisión que hayamos tomado. Entonces, hoy supongamos que hoy cerramos, durante 3 semanas vamos a seguir subiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver no es cuál es el número, sino con qué velocidad se nos van a ocupar. Porque si uno me dijera a mí, ocupo 5% por día y yo estoy en 60%, bueno, me quedan 8 días. Te entiendo. No ocupamos 5% por día, por supuesto ocupamos casi nada, porque además al mismo tiempo estamos expandiendo. Para que tengan una idea, nosotros en el mes de julio expandimos en la provincia de Buenos Aires 750 camas de terapia intensiva. Entonces el porcentaje se ve igual, casi cuando empezamos con julio 55, estamos en 60, es muy poquitito lo que aumentó, pero le aumentamos 700 camas de terapia intensiva. Entiendo. Esto tiene un límite, no lo podemos hacer hasta el eterno. Me gustaría que viéramos un poco también la cuestión política, Nacho, porque vos decías ayer, en algunos sectores hay pánico, hoy es oficial, hay preocupación dentro del sector del gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Y tiene que ver, obviamente, con que esto que le preguntaba a Kreplak, se analiza que se vienen 3 o 4 semanas muy duras, ya se está en una situación muy difícil, pero vienen 3 o 4 semanas muy complicadas. Sobrevoló el tema de Ginés González García, la situación, algunos medios circularon de que podía llegar a correr riesgo su cargo, eso fue totalmente desmentido. En la Casa Rosada, en Olivos, ayer hubo una reunión en la que se ratificó, se respaldó a Ginés, incluso se lo palmeó un poquito, porque obviamente el ministro está desde el 20 de marzo absorbiendo lo bueno y lo malo. Sí, claro. Lo bueno que genera más cuarentena, lo malo que también, obviamente lo malo que puede ser alguna declaración que después se le confronta, y el enigma de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es el enigma de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo te lo decía hace 2 días, empiezan a haber diferencias respecto a una eventual decisión de un cierre. La ciudad sigue con su plan original de apertura gradual, tiene más o menos una meseta que le sostiene ese plan gradual, y por otro lado el Gobierno Nacional y la provincia de Buenos Aires empiezan a ver esta situación con preocupación. No entiendo, digamos, la situación que plantea Kreplak, que es mucho más amplio el análisis, que no tiene que ver con cantidad de casos, ni tampoco solo con las terapias, pero sí con la necesidad de que el freno de mano en esta oportunidad no va a estar acompañado tan fácilmente por la ciudad. ¿Te imaginas, Nicolás, de vuelta que se decidiera ir hacia atrás en la provincia y la ciudad no aceptara esto y hubiese una disparidad de restricciones en el AMBA?
Yo creo que uno de los grandes capitales que tenemos como sociedad es que nos comportamos de una manera solidaria y que nos encontramos en la racionalidad, digamos, que no tenemos los episodios que se ven en otros lugares donde un presidente dice una cosa, desoyen y desobedecen sus gobernadores. Acá se dialoga mucho. Nosotros en la provincia dialogamos mucho con los intendentes, con los que son de la oposición también, con su secretario de salud, construimos trabajo territorial juntos. Yo creo que sería innecesario. Me parece que también vale la pena advertir que, como yo dije, que un 30% aumentó en la provincia de Buenos Aires, un 30% aumentó en la ciudad de Buenos Aires, porque la semana pasada se hablaba del promedio de 900 y estamos hablando del promedio de 1100, 1200. Me parece que esto, como es lógico, porque es una epidemia, y es una epidemia en un área que es uniforme, como es el AMBA, digamos, uniforme, que funciona como un solo área, entonces sería irracional pensar que en una parte podría haber crecimiento y en otra no. Y como las cosas irracionales, además, en general, no se corroboran, estamos viendo que esto sucede Claro. para todos. Omar, ¿Qué decisiones se van sí. a tomar? La verdad que yo no estoy ahí, no lo sé. Claro, Omar, digo, ayer Florencia Kahn decía, más allá de la decisión que se tome, que esto es una decisión política, ustedes no toman decisiones porque no gobiernan, se les achaca a usted el abanico de todos los males. Pero Florencia Kahn insistía con que hay que empezar a fortalecer la responsabilidad individual de cada uno porque el Estado no puede estar presente todo el tiempo diciendo qué hacer, qué no hacer, desde cómo lavarte las manos hasta cómo abrir un comercio. ¿No es hora de también confiar y apelar en la responsabilidad social en un marco de algunas restricciones, pero no de tantas restricciones? No, yo creo que se apeló desde el comienzo a eso, ¿no? Digamos, todas las campañas a nivel nacional fueron siempre enfocadas a la necesidad de esta cohesión, de esta unidad y a conductas exclusivamente personales, ¿no? Cuídate vos, cuídate el otro, un discurso también de mucha solidaridad, de cuidar a la gente mayor. Lo que pasa es que después del cansancio y después del agotamiento, también empezaron a haber un montón de voces disidentes que generaron en la gente un montón de confusión. Entonces vos tenés gente que le decís que no tenés que salir, después tenés gente saliendo diciendo que salir es un derecho, que hay que hacer un juicio de amparo porque vos tenés derecho a salir. Y entonces eso empieza a generar mucho ruido en la gente. Y por eso es que creo que hay que volver a apelar a un discurso común. Quiero decir, creo que el día, y si esta situación sigue empeorando, que sabemos que va a seguir empeorando, pero si empeora más de lo que sabemos que va a estar bravo, digamos, estas próximas semanas, vamos a tener que sentarnos con vos, con los otros canales, con las grandes compañías que tienen muchos fondos, con la sociedad de infectología, y decir, bueno, chicos, hagamos una campaña muy grande que llegue a todos. Está claro. Vamos casa por casa, vamos con globitos, vamos con mensajes, vamos con todo lo que podamos tener para que la gente realmente empiece a quedarse en la casa, si es que no hay cuarentena, por lo menos que se quede en la casa, por lo menos que se separe 2 metros de otras personas, que no visite a los abuelos, que no visite a los tíos, porque si no después nos llaman. Vos claro. no tenés ningún conocido con un Sí, familiar claro. grande Sí internado. tengo. No, Varios, el no dolor uno. que un amigo tuyo te llame y te diga, flaco, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y vos le decís, no tengo nada. Quizá el plasma le ayuda un poquito, espera que llame a ver si conseguimos plasma. Sí, claro. Pero no Sí. sabés si funciona el plasma. Sí, ¿me Paulino. Yo quería preguntarle, porque ya que están, me gusta siempre hacer las apreciaciones con la disidencia presente. La libertad ha sido yo diría, un salvoconducto planteado en todos los países del mundo, porque uno puede entender que haya excepcionalidad, pero un tiempo es limitado, es acotado. Tal cual está planteado acá, parece que la excepcionalidad termina con la llegada de la vacuna y la vacunación general a mediados del año que viene. La idea de que uno no pueda visitar a un familiar es ¿Cómo, Mar? razonable. Digo, si acá sería el planeta Tierra, porque digamos, es la misma situación que vas a vivir en Canadá, en Londres. Sí, pero se ha en vivido de manera Victoria, distinta. En Australia, Sí, digamos, vos no podés viajar hoy a Australia aunque quieras, ni el australiano puede venir acá. Pero a ver, pero se ha manejado de manera diferente en muchos lugares. No ha sido la misma cuarentena en todos los lugares, no ha habido el nivel de restricción que ha existido aquí en otros lugares. En algunos sí, pero no en todos. No ha sido común la respuesta frente a la pandemia. Cada uno tendrá su manual, será un condicional contrafáctico y será materia de análisis cuando todo concluya. Lo que digo es que hay que atender también algunos planteos respecto a personas que tienen propiedades o que tienen empresas con distintos lugares de residencia y no pueden ir. Personas que, como yo, hijos únicos, tienen que cuidar a las personas mayores. Bueno, finalmente hay personas que no han podido despedir a sus personas en un hospital. Es decir, yo entiendo, Omar, que la campaña está muy bien, me parece que ha habido infinidad de solidaridad,
que ha sido colectivamente el comportamiento social mucho mejor de lo que uno hubiera esperado en la previa. El argentino más bien es díscolo y contestatario con la ley, pero acá ha habido mucho acatamiento, diría. Yo querría que contestara Nicolás porque sé que yo quiero agradecerle mucho, como siempre, a Kreplak. Sé que se tiene que ir porque mañana hipermadruga. A esto que planteaba Paulino, ¿qué decís, Nicolás? No, a mí me parece, por supuesto, que la libertad es un bien esencial, es un valor esencial en nuestra sociedad y que lo defendemos. Pasa que las libertades tienen muchas formas, ¿no? No se puede ser libre si se está enfermo. No se puede ser libre si uno tiene a sus familiares más queridos luchando por su vida en un respirador. Entonces las libertades tienen muchas partes. Yo creo que una de las cosas realmente muy buenas que se construyeron en nuestra sociedad fue que ninguna de estas restricciones se militarizó, se hizo de una manera coercitiva. Se hizo mediante la idea del convencimiento. Y a mí una cosa que decía Omar y que yo la pienso mucho, porque una vez me pasó, ni bien empezó la pandemia, que un día yo salí a hacer una compra y me había olvidado del barbijo, y una persona en la calle me lo mostró, me dijo, te olvidaste el cosito, en esa época no tenía todavía un nombre muy claro, me dijo, te olvidaste el cosito, a 10 metros de mi casa, volví a buscarlo y me lo puse. Y me dio vergüenza haber salido a la calle sin eso puesto y haber expuesto a la sociedad o a otros a esto. Y el control no era un control, ni siquiera me amonestaron, me estaba ayudando a que no me olvide de esa pauta de cuidado. Creo que todos nos cuidamos no solo por uno mismo, sino para no molestar a un vecino, a otro con el cual convivimos. Me parece que tenemos que volver a esa idea de que uno quiere su libertad y tenemos mucha libertad acá. No hay una policía que nos impide, si tuviéramos que salir a hacer una cosa importante porque un familiar se enfermó y hay que ir a hacerlo, es muy poco probable que uno termine, como en otros países del mundo, preso por esto. Pero me parece, sí todos entendemos que no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino que cuidamos a los demás. Y que esto es un bien esencial. Gracias, Nicolás, y perdón la demora, nos habíamos comprometido a liberarte antes, es todo responsabilidad mía, así que el reclamo es @LuisNovarecio en todas las redes sociales, me podés encontrar y mandarme saludos como corresponde. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias Omar, un gusto como siempre. Bueno, ahí se planteaba también el tema que Omar Suet también decía, que es una dificultad, ¿no? O sea, no hay otra solución más que tratar de restringir las libertades. Y Paulino planteaba, hay límites para esto. Déjame que entremos a un tema que durante mucho tiempo fue planteado, Paulino, que fue el tema cárceles. Sí, claro. ¿Te acuerdas que había libertades a lo juez Violini, en pos de prevenir el COVID? Aparecieron nuevos casos, ¿verdad? Sí, aparecieron. Bueno, en Campo de Mayo hoy hubo 2 pabellones afectados y particularmente además un deceso. Unos 30 casos positivos de presos por delitos de lesa humanidad en la mayoría de los casos con COVID. Tenemos en Cenillosa, hubo una revuelta, hubo heridos el miércoles por la noche a propósito de detectarse una docena también de casos entre personal del servicio penitenciario, un médico cardiólogo y otros. En Bahía Blanca también, en el penal, tuvimos varios casos, hay 22, también un médico, también servicio penitenciario, pero también algunos presos. Los casos que vimos en el penal de Olmos, en Gorrite y Alto Comedero, en la provincia de Jujuy. De hecho, recién hoy afloró cierta paz después de algunos reclamos crecientes a propósito de también casos de COVID y al mismo tiempo, a medida que se abría en la provincia, qué hacer. Y Saavedra, a 110 kilómetros de Bahía Blanca, donde hay más de 6 casos también de COVID. Quiero decir, en algún momento se miró para otro lado, los casos eran muy pequeños, eran conatos. Bueno, acá se filtró como se filtran en los geriátricos o en el personal de la salud o en la propia policía, por la intensa movilidad, porque van y vienen, porque el servicio penitenciario... Las visitas también. Ahora, las visitas fueron una pregunta, porque si no sabes qué, va a aparecer, por lo menos es posición mía, si vos tenés una posición, acá estoy para escucharte. Va a aparecer que va a decir, llegó el COVID a las cárceles, tenemos que pensar como hace 125 días en... No, claro. Pero digo, ¿qué hicieron en 125 días para buscar pabellones? ¿Se hizo algo, Mariano? Nada, es lo que hablamos acá. Pabellones de aislamiento. No hay libertad, si no solucionar el lugar carcelario. O sea, porque digo, ahora no vendrán otra vez con esta historia de liberemos a los presos, porque entró... Se suponía que tenían 4 meses para armar alguna estructura. No hay forma de hacer nada en las cárceles. Las cárceles están saturadas hace 10 años. La última cárcel que se hizo, la hizo el gobierno de Macri. Se inauguró con el gobierno de Macri. No se hace en cárcel, es una cárcel de 500 internos. Imagínate, no alcanza para la población y la sobrepoblación. Ahora,
el virus está circulando en la calle, Luis. Las cárceles representan lo mismo que un estudio de televisión, que un negocio. No hay forma de controlar No, porque el virus. digo, ¿sabés qué estoy escuchando? Ya estoy viniendo a ver Sí. los movimientos presuntamente garantistas y defensores de los derechos humanos solamente mirados de un lugar, que van a decir, bueno, ahora sí liberémoslo. La pregunta es, en 5 meses, ¿armaron una estructura para evitar esto que plantea Acá lo Paulino? hablamos cuando empezó el problema, que la solución no era las libertades masivas ni la prisión domiciliaria, sino establecimientos carcelarios idóneos. Y no se ha hecho nada. De lo que marcó Paulino, te digo, Campo de Mayo es población muy grande, gente correcto. mayor. La que preocupa, ¿sabes cuáles son? Las que hay superpoblación, tipo Olmos. Claro. Esas son las En complicadas. Campo de Mayo están los represores. Efectivamente. ¿Dónde están los represores? Claro, efectivamente. Y en Cenillosa, perdón, en Neuquén había un planteo porque querían hacer traslado a Viedma. Viedma tiene un caso en 4 meses de COVID, con lo cual el intendente va a ir a la justicia si hubiera un traslado al penal. Ya recurrió, hizo una presentación, se anticipó. Bueno. No quieren. Sí, no quieren. Miramos a los presos, ojo con el personal del servicio penitenciario, porque una de las cosas que decía el gobierno cuando empezó con las liberaciones era justamente porque si se contagia el personal del servicio penitenciario, no hay dobles turnos como por ejemplo en la policía bonaerense y demás. No hay personal para cuidar a los presos en este sentido. Bueno, de hecho, muchos de los que hablamos acá no son solo presos, es mucho personal del servicio penitenciario. Quiero decirles que en un ratito vamos a estar teniendo un mano a mano placentero, muy placentero, con Beatriz Arlo, que es una compañera que se había incorporado este año a Animales. El COVID hizo que por los distanciamientos sociales no estuviera como siempre, pero va a estar enseguida charlando con nosotros, con Beatriz Arlo. Pero me quedo pensando en esto porque digo, es hora de empezar a saber que vamos a convivir, hasta la vacuna, hasta la aparición del Tamiflu, de la gripe A, y el gobierno ya tiene claro, Rosario, que va a convivir con la agenda COVID y la agenda restante. Totalmente. Y hoy en la Casa Rosada ya no hablan de pospandemia. No existe más la pospandemia. Es una administración de la pandemia. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández? Bueno, va a lanzar 60 medidas en las próximas semanas que tiene que ver con esta idea del principio del gobierno de la Argentina federal, de estar con los gobernadores en los que fueron clave en la campaña. Bueno, se va a volver a recostar en los gobernadores. ¿Quiénes están trabajando en esto? El jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior Guado de Pedro y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. Yo me equivoco, esto es apreciación mía. ¿Culfas está fungiendo el ministro de Economía? Porque, digo, Guzmán es la deuda. Guzmán es la deuda. El ministro de Economía me da la impresión que es Matías Culfas. Y Cecilia Todesca Boco, que es la que le dice a los ministros que van a pedir plata que sí y que no, que puede y que no puede también. Y lanzan 60 medidas. Lanzan 60 medidas. ¿Qué pasa con la coparticipación? Por ahora era un plan del gobierno de Alberto Fernández, la coparticipación queda postergada. Incluso queda postergado el debate con Capital Federal. Ya no existe pelea entre el Nación y Capital Federal para sacarle recursos a la ciudad de Buenos Aires. Esto no se va a ver durante este año, en este momento. Y ahora, también se estaba evaluando, hoy se evaluó este plan en la Casa Rosada y también se evaluaba qué se hace el 2 de agosto. Se anuncia este plan y se cierra de vuelta. Bueno, por ahora no se cierra. Por las dudas, ¿para qué? Estamos perdidos con la fase del 2 de agosto cuando termina esta fase. Y ahí seguirían agregando cuestiones en capital y en provincia con aquel viejo cronograma, ¿no? Con los números de hoy en la Casa Rosada no se cierra de vuelta la cuarentena, que hablan obviamente del único, o de uno de los índices que es positivo, que justamente es la letalidad. La letalidad hoy está en 1,83%. No es alto y por eso se está hablando de este plan con esta pandemia que es flexibilizada durante también septiembre. Me imagino, digamos, nos estás escuchando, Mar, diciendo no preocupa el índice de letalidad. Imaginé el salto que habías pegado en tu casa. No preocupa mucho. Pegaste un salto con esto que estábamos diciendo recién con Rosario. Me doy cuenta que me pongo nervioso porque yo me angustio, yo sufro mucho últimamente, digamos, a esta hora, a la noche cuando empiezan a salir los números, uno está temblando así, viendo cómo vienen y frustra mucho ver que siguen aumentando, ¿no? Bueno, pero hay buenas noticias, ¿no? Hay algunas buenas noticias, si querés que te tire alguna. Sí, por favor. De aprobar el ANMAT, un desarrollo argentino en el que pudimos participar también en el diseño de un producto de investigación que es un suero equino, un suero de caballo, anticuerpos específicos contra el virus, producidos en los caballos que generan mucha producción, digamos, de plasma y entonces después se los extrae desde ahí
y que podría tener una potencia 25 veces mayor que los anticuerpos del plasma de recuperado de personas convalecientes, y que empieza el lunes las primeras pruebas en el Hospital Güemes y se van a ir incorporando otros 10 hospitales más. Es un desarrollo de una empresa argentina con la Universidad de San Martín, estuvimos colaborando desde Fundación Huésped con el diseño del estudio, y ojalá que salga bien, ¿no? Son más de 400 pacientes que se van a estar en seguimiento. Qué bueno. Y ojalá que eso permita que esta letalidad sea mucho menor todavía. Omar, te quiero consultar, perdón, Luis, porque tengo entendido, lo hemos contado acá, que en el comité de expertos no están todos de acuerdo respecto a mantener cerrado, abierto en el AMBA. Tengo entendido que vos sos uno de los que, un poco lo que decís, de que te dan a la noche te cuesta, ves las cifras y te preocupan, pegás saltos. Tengo entendido que vos sos de los que tienen una posición dura, pero que hay colegas tuyos dentro del comité de expertos que mantienen esto de que la letalidad es baja, sigue siendo que hay que mantener el AMBA en esta situación flexibilizada. ¿Es así? No, claro que somos casi 20 personas, hay una diferencia, digamos, normal que haya diferencia entre todos nosotros en algunos de los criterios, pero cuando nos hacen una pregunta concreta, nos sentamos, discutimos y después el ministro y el presidente toman las decisiones en función de lo que va escuchando de todos nosotros, ¿no? Yo no soy un experto por mí mismo, yo solamente represento la voz de los infectólogos de la Sociedad Argentina de Infectología. Hay expertos que están convocados por su peso propio, como Pedro Can, como Lopardo, Bombeí, que son como Eduardo López, Gentile, que son gente que ha estado expuesto a muchas pandemias, digamos, que ha vivido muchas situaciones complicadas en diferentes enfermedades. Yo estoy como representante de la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias, Omar. Es un placer, como siempre. Me gusta intercambiar apasionadamente. Yo le digo así, allá vamos a discutir esta idea. Como siempre, un placer, ¿eh? Igual tu preferida es Florencia. Sí, la verdad es la totalmente. verdad. No te dejes empaquetar. La verdad es la verdad. La verdad, ante todo, la verdad. Tengo algunos... Que te vaya muy bien, muchas gracias. Mirá el ataque de celo. Bueno, te mando un saludo. Gracias, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Que siga bien. Y gracias a Mariano también, que como siempre. Enseguida me siento con Beatriz Arlo para charlar en mano a mano. Pero dijiste que hay dos estados que le manifestaron a sus embajadores, ¿qué cosa? Mirá, hay por lo menos 2 embajadas que recibieron pedidos de empresas de sus países para que intercedieran ante el gobierno nacional preocupadas por las situaciones de empresas de esos países respecto a la Argentina. Situaciones actuales que los preocupan y situaciones futuras que los preocupan porque no ven respuestas en el gobierno a ciertas inquietudes, ni siquiera planteos, sobre la continuidad de las operaciones, insisto, de empresas extranjeras muy importantes y recurrieron a sus respectivas embajadas. Sé al menos de 2 embajadas. O sea, hay 2 países que le dijeron a sus embajadores, vayan y díganle a Alberto Fernández que estamos muy preocupados. ¿Puedo preguntar, son europeos, americanos los países? Son europeas las 2 embajadas. 2 países de Europa que le dijeron, nosotros tenemos inversiones en la Argentina, con proyectos propios. Muy importantes las embajadas. Muy importantes las embajadas, muy importantes las empresas. Invento la cortina que ya cayó, obviamente Europa Occidental. Sí, claro. Bien. Nacho, ¿hay novedades en el tema Odebrecht? Sí, exactamente. Luis, el juez Sebastián Casanelo dio por cerrada la investigación por el pago de coimas que admitió haber hecho la firma Odebrecht en la Argentina por 35 millones de dólares. Van a juicio oral Julio De Vido, Roberto Barata, Corcho Rodríguez, exfuncionario, Corcho no, lógicamente, De Vido y Barata, exfuncionarios, también exdirectivos de AISA, de la firma AISA, de la estatal, Raúl Biancuso y Carlos Bem. Y por otro lado, también están acusados algunos por administración fraudulenta y otros por haber recibido sobornos. Pero yo hoy tengo un día complicado en cuanto a mi velocidad. ¿Se acaba de cerrar en la Argentina la causa Odebrecht? ¿No hubo coimas para la justicia argentina?
No, van a juicio oral. Ah, entendí que se había Cerró la cerrado. etapa No, de se había cerrado la instrucción. instrucción. etapa de Cerró la instrucción. Ah, Perdón. me mala- asusté. No, me No, asusté. sobre Perdón, mala AISA, mía. es sobre AISA, es Le sobre el reconocemos, capítulo claro, AISA. Casanelo cerró la investigación, eleva a juicio O sea, oral. terminó la parte de instrucción de juntar la prueba y de ahí lo elevamos a juicio oral. Está en Solo condiciones. AISA. Están Solo en AISA. Solo condiciones. AISA. No está el soterramiento. No está el No, soterramiento ni está la eventual posibilidad de pago de coimas para obra pública. ¿Cuándo se presenta el proyecto de reforma judicial, Rosario? Lunes o martes de la semana que viene, hora Alberto. Día Alberto. Sabemos que... Hora Alberto, día Alberto. Sí. Gracias, me voy a Por quedar con favor. Beatriz. Señora, un placer verte como siempre. ¿Cómo estás? Se te extraña, hay que decirlo así. Bueno, gracias. ¿Qué primera visión de lo que quedó de la cuarentena, de lo que se cumple de esta discusión? ¿Qué estás viendo, Beatriz? No soy tan optimista con la disciplina y la obediencia de los argentinos. A la primera apertura, un sábado y domingo, Rivadavia, que es la calle donde yo vivo cerca, una cuadra, la podía mirar desde mi balcón y Estalló. estalló. Así que no soy tan optimista. Creo que la gente aguanta hasta donde puede. Y en algunos países la gente está más acostumbrada a las disciplinas sociales y en este país no estamos acostumbrados a las disciplinas sociales, entonces una cuarentena parece una disciplina casi insostenible. Creo que hay una excepción, los que vivimos la dictadura militar. Me interesa eso. Los que vivimos la dictadura militar vivimos en una cuarentena que por lo menos los primeros 3 años fue absoluta. Yo viví la dictadura militar. En cualquier momento me podían matar. En cualquier momento me podían secuestrar. En cualquier momento me podían encarcelar. Entonces viví escondida durante 3 años. Por tanto, los que vivimos la dictadura tenemos como un temple preparado para una cuarentena. Yo digo, pero si la dictadura era mucho peor que esto. Claro. Si la dictadura yo no podía pisar la calle Corrientes y ahora que mi oficina está a 2 cuadras de la calle Corrientes, puedo ir corriendo y volver corriendo a mi oficina esas 4 cuadras de ida y vuelta. O sea que los que vivimos la dictadura sabemos realmente que hay situaciones mucho más graves, mucho más pesadas de soportar y que además provocan muchísimas más muertes. ¿Coincidís que, claro, al principio quedamos asustados, con mucho temple por la cuestión sanitaria, y de golpe irrumpió la política? Irrumpió la política en varias cuestiones. Un sector de la oposición que decía infectadura, otro sector interno que empezó a cuestionar a Alberto. ¿Te parece que la política ahora ya desbordó y tiene un peso propio especial? Bueno, el sector que salió a decir infectadura aprovechó una coyuntura. No habían hecho política, por lo menos audible, hasta que llegó esto. Entonces dijeron, no, y si en vez de dictadura decimos infectadura, o si en vez de infección y cuarentena empezamos a comparar. Era un sector pequeño, yo misma polemicé con ese sector, porque me parecía realmente, las imágenes tienen que ser buenas. Infectadura era una imagen, y esa era una imagen de una baratura que se compraba en cualquier kiosco. Cuando vos creás una palabra compuesta, Sí. tiene que tener algún impacto Claro. estético, ideológico, político. Infoxicado. Eso tiene un impacto interesante, que uno sí. está intoxicado de información, pero infectadura parecía... Infectadura, ¿dónde estaba la dictadura de la infectadura? Querían designarlo a Fernández como dictador. Mirá, de Fernández se puede hacer todas las críticas del mundo. Ahora, si hay algo que no parece tener, es la fibra que tienen los dictadores. Para eso hay que tener, incluso hay que tener Los dictadores tienen una fibra, pero sin duda. Pues de Alberto Fernández se pueden hacer un montón de críticas. Hoy, ¿cuál crees que es el flanco más permeable a la crítica? ¿El flanco serio o el flanco no serio? Vamos por el serio primero. El flanco serio es que Alberto no puede resolver el problema con el cual llegó a ser presidente. Él llegó a ser presidente con los votos de la dama. Esos son los votos que hicieron la diferencia y que hicieron que le pudiera ganar a Macri. Entonces, llegar a presidente con esa deuda es muy pesado. Pensemos quiénes han llegado a presidentes con ese tipo de deudas. Posiblemente Juárez Selman hubiera llegado a presidente con ese tipo de deudas y no terminó bien, digamos. O sea que ese es un problema, terminar de constituirse él como un político de carácter y de temperamento. Con la dama detrás es muy difícil y todos los que se ilusionaron, nos ilusionamos con que Alberto podía hacer un gesto
fuerte respecto de la dama, ese gesto todavía no ha tenido lugar. Entonces es muy difícil configurar una figura de gran temperamento político sabiendo que hay una verdad política que está atrás de esa figura. Que no sabemos cuánto sigue respondiendo a esa verdad, es decir, cuántos de los diputados camporistas responden a la dama, cuántos de los senadores responden a la dama, cuántos del Partido Justicialista responden, pero de todas maneras que nos hagamos la pregunta es porque la dama todavía tiene mucho poder. ¿Vos ves en las manifestaciones, tomo de manera al azar, no hago una cosa rigurosa, Eve de Bonafini, Alicia Castro ayer cruzando al canciller, el propio Agustín Rossi diciendo hay que abrazar al presidente? ¿Vos crees que eso son expresiones de la dama o que es más papismo que la papisa? Es una pregunta difícil de contestar. Alicia Castro ha sido siempre una fanática, sea cual sea el puesto que ocupara, incluso embajadora de la Argentina en Gran Bretaña, como le tocó durante algunos años. O sea que es difícil de ver, es difícil de pensar que ella puede matizar su pensamiento político. Fíjate vos, alguien que uno diría no puede matizarlo y que sin embargo se maneja con mucha astucia en eso, es Bernie. Él puede terminar un reportaje diciendo yo estoy con el kirchnerismo y sin embargo en el curso del reportaje puede hacer pequeñas separaciones de los kirchneristas que fueron designados por la dama en el gabinete de Alberto, como Frederick, por ejemplo. Alicia Castro nunca ha sido una buena política. Nunca ha sido una buena política. Nunca nadie, digamos, ni vos ni yo, nos interesaría saber realmente cuál es la opinión de Alicia Castro. No tiene poder en el Partido Justicialista, por lo tanto, la opinión de alguien que no tiene poder en el Partido Justicialista y es en sí misma poco interesante, sirve para las noticias. Pero digo, vos decís que hay algunos sospechan que la dama manda a algunos de sus alfiles. ¿Hay algo de eso? ¿Vos ves algo de eso? Parecería que la gente que responde a la dama, sin duda, pero para verlo habría que conocer una doble faz de la política, ya no del Partido Justicialista, ni siquiera del kirchnerismo, sino de las relaciones más o menos imperiales o reales que la dama tiene con sus seguidores. Habría que conocer eso, yo no lo conozco, quizás Alberto lo conoce y por eso tiene tanto miedo de la dama. Y decías, este es el flanco serio. ¿Y el flanco no serio, a donde se le pueden hacer críticas, cuál es? ¿El flanco no serio que se pueden hacer críticas a Alberto o a Cristina? Alberto. El flanco no serio, digamos, no dramático, es su política de comunicación, yo diría. Alberto no puede aparecer en picoteos de noticias 7 veces por día. Es el presidente de la República. No es ni siquiera el vocero presidencial, que tampoco debería aparecer en un picoteo de noticias 7 veces por día. Es el presidente de la República. Tiene que hablar, aún en estas circunstancias extremas, tiene que hablar una vez por semana, sintetizando los logros o los fracasos de esa semana y dando esperanza o con lo que fuere, tranquilizando o lo que fuere a los ciudadanos. Pero no que tenga micros de televisión prácticamente 6 o 7 veces por día. Que pierden toda calidad, que por otra parte pierden toda calidad. No es un gran orador y a nadie se puede reprochar que no lo sea, no lo somos, pero si uno se repitiera 7 veces por día sería intolerable. Bueno, Alberto no es mucho más tolerable porque ser presidente, en lugar de agregarle peso a esas repeticiones, se las quita. El presidente de nuevo diciendo lo mismo que dijo a las 11 de la mañana. Lo está diciendo de nuevo a las 3 de la tarde y de nuevo a las 5. De alguna manera yo creo que la desesperación del periodismo por tener noticia permanentemente hace que esa tendencia de Alberto sea respondida ampliamente por el periodismo. Claro. Ahora, también me gusta esa imagen del picoteo periodístico diario, que es propio a lo mejor de un subse, de un secretario, de alguien de menor envergadura. Pero ni Capitanich, cuando era ni Capitanich, Lo que es decir, lo cual es decir mucho. Aparecía una vez por día, temible, pero aparecía una vez por día. Alberto, si hiciéramos un relevamiento, aparece no menos de 5 o 6 veces, con además, digo picoteos, porque son tomas cortas,
Porque suponete que decidiera colonizar con su imagen la televisión, pero entonces no serían 5 minutos. Además de los tweets, presidente en la línea de Trump, no en la línea ideológica, pero en esa modalidad, de mandar tweets contra o a favor de sus seguidores o de sus opositores. Sí, más mensajes a periodistas y demás. O sea, es como incluso una inversión de tiempo no menor la que hace el presidente, ¿no? Sí, bueno, en pandemia se debe sobrar el tiempo. Le debe sobrar el tiempo. Dijiste que podrías hacerle críticas serias y no serias a Cristina. ¿Podés perfilar cuál es la Cristina desde el 10 de diciembre hasta ahora? Todo está atravesado por la pandemia, yo lo tengo claro. Pero digo, ¿podés saber qué Cristina volvió desde el 10 de diciembre? No volvió la que yo creía, por lo tanto, una equivocación más en mi vida que ya me va a ser difícil acarrear, digamos. Yo pensé que iba a dar un paso atrás más ostensible, que iba a dejar que la figura del presidente se consolidara de un poco más, digamos. Porque su silencio es casi más perturbador que sus palabras. Si hubiera estado interviniendo todo el tiempo, uno diría, no puede estar interviniendo todo el tiempo. Como no está interviniendo todo el tiempo en los medios, uno dice, ¿qué pasa que no interviene? Con lo cual, lo que uno tiene que, me parece a mí, concluir es que el peso de su figura sigue siendo enorme. Porque si habla, uno dice por qué habla, y si no habla, uno dice por qué no habla, la gente Sigue ahí. quiere decir que el peso de su figura es enorme. Digo, concretamente con un solo tuit, retuiteando una nota de Alfredo Zayat de Página 12, nos tuvo a todos nosotros. Efectivamente. Y hasta el propio presidente. Porque esto es lo que a mí me sorprende. Que el presidente en esto que vos definís, y robaré, citando la fuente, de este picoteo periodístico, decide descender a todo tipo de discusión. No solo a un tuit de Cristina, que no es poca cosa. Digo, a una palabra de Bonafini, a una discusión de un funcionario menor. Esto es lo interesante. Ahora, Cristina tiene una potencia con un solo tuit indudable, ¿no? Enorme, porque tiene una potencia de repetición. Y además porque en esos tweets no se ocupa de cuestiones que podría ocuparse. Vos fíjate, Máximo tiene presentado un proyecto que a mi juicio es un gran proyecto, que es el del impuesto a las grandes fortunas, que son 13.000 personas. No le viene a afanar el Departamento de 5 Ambientes a nadie. Es un impuesto que agarraría a 13.000 personas. Es un gran proyecto. Su madre en silencio sobre eso. O sea que hay algo de, uno podría decir, en un barrio sería, hay algo de maldad en esta señora. Porque en el momento en que podría tener un mensaje con el cual alinearía su tropa y recibiría quizás la simpatía de muchos ciudadanos, ahí calla. ¿Y a qué lo atribuís a eso? Porque primero decir que vos crees que A su mezquindad política, es una persona políticamente muy mezquina. Cristina es muy mezquina. A su mezquindad, cosa que otros líderes no tienen, dejan crecer otra gente. A su mezquindad política, yo imaginé, pero lo que pasa es que yo siempre imagino mal, yo imaginé cuando Máximo salió con la propuesta del impuesto a las grandes fortunas, que repito, son 13.000 o 14.000 personas, no le toca a nadie que vos puedas conocer, a nadie que vos y yo conozcamos. Yo imaginé que ahí iba a haber un movimiento de rodear eso, porque es un impuesto, justo ese impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a las grandes riquezas existe en todos los países del mundo, es un impuesto diferencial, o es diferencial ganancias, o es diferencial ingresos, o es diferencial bienes, pero es un impuesto que marca quiénes son los ricos de los ricos de los ricos de los ricos. Bueno, ese era el proyecto. Silencio. No. Vos decís que es justo en tanto en cuanto a la tragedia, la extraordinariedad de la situación de pandemia. Y en cuanto a la distribución, en cuanto a llamar la atención sobre las mayores cargas que aquellos que son multimillonarios tendrían que hacer en un país como la Argentina, que es un país que está en el fondo de la tabla. Pues esta es la otra cosa que tenemos que reconocer, no es que pasa la pandemia y encontraremos el lugar que vamos a merecer. Si encontramos el lugar que vamos a merecer, va a ser 31 empezando desde abajo en la tabla. Pues decías, hay una mezquindad de la dama en cuanto a no dejar aparecer otro dirigente.
¿Hay modo de pensárselo, Alberto, sucediéndose a sí mismo, con entidad propia para sucederse a sí mismo? No, porque no tiene todavía construido... no, esto es hoy, me está haciendo la pregunta hoy, ¿no Sí, es claro, cierto? sí, Esto es lo que con la pienso labilidad del hoy. hoy. Él todavía no tiene construido nada en el PJ y no tiene construido nada en los gobernadores. Los gobernadores le responden porque Alberto es el que maneja los ATN, porque Alberto es el que maneja los presupuestos que pueden ir a las provincias, pero no tiene construido allí, porque así llegó. Llegó en 6 meses. Recordémonos que 6 meses antes de las elecciones, Alberto no iba a ser presidente. No, claro. Entonces no construyó eso que construye alguien que tiene que ser presidente, que va a ser presidente o que quiere ser presidente, que es una relación intensa con los gobernadores, porque este es un país federal, nos guste o no el federalismo que tenemos, es un país federal, entonces tiene que hacer una relación intensa con los gobernadores, la relación que tenía Néstor o que tenía Duhalde. Claro. O sea, albertismo todavía no ves que haya aparecido. Yo creo que no. No hay albertismo. Bien, mientras hablo, miro mi celular porque me avisan que hay una cuestión de último momento. Siempre soñé trabajar en una redacción con Beatriz Arlo y en la mesa de noticias discutir esto, porque a veces discutimos, así que te va a tocar finalmente. Estoy viendo un video de Mario Ishi. Podemos ver Mario Ishi, que acaba de decir que pasaremos a estar peor que en el 2001. Acaba de conocer este video, lo podemos ver, me voy a enterar con ustedes al aire. Yo lo que quiero hacer para la ambulancia que compré y romperme los gente como me lo estoy rompiendo todos los días acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces le digo, pongamos las cosas claras. Vos tenés tu familia, estás cuidando a tu familia. Si querés, los 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces mira, y me dejás el lugar y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir laburo, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. ¿Cubrir o todavía no los arranqué todavía? Como me estaban viendo falopa como con la ambulancia. Me van a tener, gracias Infobem, me van a tener que ayudar con el contexto porque no logro entenderlo. Lo veo hoy a Mario Ishi diciendo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa. ¿En qué contexto está? Lo vamos a hacer así en vivo, así que les pido a la producción que me digan, porque no entiendo. El intendente, bueno, voy a leer Infobae. El intendente de José Cepaz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio. Quiero saber en qué contexto. Tenía una discusión en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector y que le estaban pidiendo por mejores condiciones. O sea, lo que estaba intentando es desactivar una protesta de empleados públicos de José Cepaz y les dijo, yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias. Sin conocer ninguno de los dos el contexto. Primera cosa que te haga un intendente le dice a otro, salgan de acá, no me protesten porque yo los cubro cuando ustedes venden falopa con la ambulancia. ¿Qué te provoca? Que en algunas circunscripciones, municipios o lo que fuere, el nivel de cinismo del discurso es altísimo. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacer es cómo Ishi, que hace años que está, yo recuerdo que lo seguía Néstor Kirchner como periodista de perfil en ese momento mientras hacía la campaña, y uno de los municipios que hizo Néstor fue el de Ishi, que daba terror el municipio, el estado de ese municipio. No había ni cordones en las veredas. Se pasaba de la falsa vereda a la falsa calle, digamos, porque era todo barro. En ese momento, estoy hablando de la campaña de Néstor. Pero el nivel de cinismo con el cual puede hablar alguien que es elegido y reelegido, o manipula la opinión pública de manera tal de ser elegido y reelegido. Ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿Un político hipócrita que en algún momento va a tener que atarse a la hipocresía que dijo, o un político cínico que no queda atado a nada? Qué difícil, ¿eh? Es difícil eso, difícil. es difícil. Y aparte yo digo, pensaba en caliente así, el nivel de cinismo, comparto, y de impunidad, de sentirse con la libertad de poder confesarlo desde un cargo público. O sea, yo estoy diciendo, mira, yo ya sé que en mis ambulancias venden falopa, así que pasemos al próximo tema. Un intendente, o sea, está haciendo varios delitos, apología del tráfico de estupefacientes y demás. Bueno, vos la has recorrido y yo que leo tus crónicas, ¿la provincia de Buenos Aires tiene solución?
Vos decís estos 3 cinturones que rodean a la ciudad de Exactamente. Buenos Aires. Porque Digo, 50%, 50 o más de pobreza, hacinamiento, seguir discutiendo cosas como la elementalidad de servicios sanitarios. no lo sé. Yo lo que tengo es como una especie de ensueño para si en algún momento salimos de la situación de pandemia, que es de donde sea y endeudándose como sea, comience un plan de obra pública y vivienda, pero de esos que no podés imaginar su magnitud. Porque ahí vos empleás todo. Empezás con la construcción y pasás por la industria metalúrgica, los caños sin costura, la industria de los muebles, la industria de las cocinas, la industria de la pintura. Ahí vos empleás todo. Y das trabajo. Tengo como una especie de ilusión que eso pueda pasar, pero para eso se necesitan grandes capitales que la Argentina no tiene y que no sé si va a poder conseguir. Bueno, hablamos un poco de Alberto, de Cristina. Dame un segundo que voy a hacer unos compromisos comerciales. Preguntate por Kicillof. Me genera una gran curiosidad. ¿Qué pensás? Dame un segundo, de Axel Kicillof. 30 segundos. ¿Kicillof es? ¿Qué es? ¿Qué es de lo que estás viendo como gestionador? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que algunas personas tuvieron muy mala suerte. Una fue Alberto, que la presidencia le tocara, o la ganara, o se la contribuyera a que la ganara ahora. Y el otro era Kicillof, que tenía un altísimo nivel de popularidad en la provincia y le tocó un momento muy duro de la provincia. Creo que mi intuición es que va a salir mejor parado, digamos, pero nada. Intuición. Bueno, yo quiero que pase la pandemia, primero por una cuestión de instinto, supervivencia puro, básico y animal, y segundo para tenerte más frecuentemente. Pero no con este frío. No, olvídate. Decirle al público que hemos llegado con 8 grados o 6 grados. Es casi heroico lo suyo. Un placer verte siempre. Soy Luis Novarecio, estos Animales 2020. Hasta el lunes.